Bienvenidos. Hoy tenemos una enseñanza muy hermosa, muy ad hoc a las fechas que estamos festejando. Estamos finalizando la Semana Mayor, llamada Semana Santa, pero la importancia de ciertos eventos que pasó ahí. Cómo es que la Escritura se confirma y el Señor mismo mostró que su vida fue un ejemplo para todos nosotros. Y por eso es que no hay como meditar en esos fragmentos o en esas porciones de la Escritura donde el Señor confronta a los que le siguen o a los que le aman. Y prácticamente este es el mensaje de hoy. ¿Por qué le sigues? ¿Por qué estamos dispuestos a creer y caminar en ese evangelio llamado Buenas Nuevas de Jesucristo? Bueno, pero acompáñeme, vamos a entregar esta reunión al Señor y no te apartes, porque el Señor te va a hablar hoy a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Amado Dios, ¿cómo no, Padre mío, buscar las cosas de arriba? ¿Cómo no seguirte y caminar en este evangelio? Háblanos, Padre, en todo esto, te lo ruego. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Y nuevamente, si tú estás en Guatemala, acércate a nuestros servicios presenciales del ministerio, la reunión donde con gusto ahí estaremos para recibirte y saludarte y festejarte. Bien, ¿por qué el concepto de seguir a Jesús? Realmente el Señor era muy confrontativo y Él en algunos momentos le dijo a los que le seguían, ¿por qué me siguen? Incluso fue muy directo al decirle a esa gran multitud, ustedes me siguen para que yo les dé de comer, porque eso es lo que quieren. Pero muchos de estos tenían diferentes motivos. Seguramente había un buen grupo que estaba dispuesto a recibir las bendiciones de Dios, posiblemente la comida o ver los milagros, porque siempre hay ese deseo de ver, de conocer, ver cómo es que el Señor sana aquí, sana lo otro. Pero seguramente entre ese grupo había un grupo de gente que estaba deseoso de tener un encuentro o tener un toque de sanidad, de restauración o de salvación. Bueno, pero en todo esto tenemos que entender cómo es que muchos de estos, ¿por qué decidieron seguir a Jesucristo? ¿Por qué decidieron abrazar ese llamado o ese? Porque cuando uno oye un llamado de Jesús, uno piensa como que ya uno quisiera trabajar en una iglesia o negarse o dejarlo todo, vestirnos de blanco e irnos al monte. Y no. Cuando el Señor dijo que respondiéramos a un llamado era porque Él llama a todo mundo. Él nos llama continuamente para que conozcamos las verdades o las profundidades que Él tiene. Eso es lo que Él siempre dice. Bueno, pero miremos qué es eso de abrazar o tomar la cruz. Una de las confrontaciones más, cuando el Señor decía, síganme, Él decía, abraza tu cruz. Pero lo curioso es que cuando Él habló de abrazar la cruz, fue un momento cuando Él no había anunciado su muerte. Él no había anunciado que Él moriría en una cruz, sino más bien dicho, Él estaba ejemplificando que todo aquel que esté dispuesto a morir, y realmente la muerte de cruz en ese entonces era una muerte de muy blasfema para aquellos que habían hecho algún daño. Entonces Él dijo, aquel que se niega a todo, dispuesto a abrazar una cruz, es porque está dispuesto a caminar en lo que cree. Bueno, vaya conmigo
Y en Mateo 16, 24 al 25 dice de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, niegue a sus creencias, a sus conceptos personales o a sus filosofías o credos. Niéguese a sus credos, pero tome su cruz y sígame. Seguir al caminar con el Señor Jesús. En este momento, por ejemplo, el Señor Jesús ya estaba siendo injuriado. Él caminaba con los discípulos y ya tenía, por ejemplo, en lugares donde él iba, ya los religiosos, los fariseos o los religiosos de la época ya habían confabulado de tratar de hacerle la vida cuadritos. Entonces decían, cuando él llegue, abórdenlo y traten de confrontarlo con preguntas. O sea que él mismo decía que iba a ser muy difícil, pero el que estaba dispuesto a caminar con él es porque, dice el verso 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo puedo imaginar a los discípulos oyendo esas palabras de confrontación, diciéndoles: si estás dispuesto a seguirme, es muy probable que vas a recibir pedradas, vas a recibir insultos, vas a calumnias. Bueno, y no es lo mismo que nos pasa ahora con muchos creyentes. ¿Cuántos creyentes, personas, cuentan que desde que caminaron en sus nuevas creencias, en este nuevo credo del Evangelio en Cristo, tuvieron conflictos o familiares o de amigos o en sus trabajos? O sea, mucha gente lo rechaza. Bueno, pero hoy lo más importante es obtener ánimo y saber qué fue lo que hicieron estos discípulos que en una oportunidad le dijeron sí al Señor. Bueno, entonces no se aparte, porque hoy vamos a estar navegando y vamos a estar descubriendo lo que pasó con la vida de muchos de los discípulos o cómo es que ellos se acercaron al Señor Jesús personalmente. Bueno, el primero, o voluntariamente. Los primeros que se acercaron fueron estos pescadores. Y fue nada menos por medio de una pesca milagrosa. Dice Jesús que cuando él disertaba, su forma de hablar era tan agradable que mucha gente se acercaba. Entonces dice que él estaba a la orilla de la playa, disertando, y en eso él vio la barca de Pedro y, bueno, es Pedro y su hermano. Entonces él dijo: ¿me prestas tu barca para que me pueda, desde ahí, que me escuchen mejor? Y él los vio que estos dos pescadores, ¿verdad? Pedro y Andrés, estaban limpiando las redes, porque habían estado intentando pescar toda la noche. Posteriormente, cuando él termina de hablar, él les dice: ¿van a pescar? Y él les dijo: no, ya pescamos toda la noche. No, llévenme más adentro y tiren la red. Y ellos estaban limpiando, estaban terminando de limpiar, y dijeron: pero ¿cuál sería la autoridad en la voz de Jesucristo que ellos decidieron escuchar? Y al tirarlo, usted ya sabe, muchos de los que me están escuchando saben que esa fue llamada la primera pesca milagrosa. Y fue tan impacto la cantidad de peces que se acercaron varias barcas, dice, para recoger la cantidad de peces pues que ahí lograron obtener. Y entonces cuando regresan a la orilla, el Señor Jesús viene y se acerca a Pedro y Andrés, ¿verdad? Bueno, en ese entonces se llamaba Simón, que se le llamó Pedro, y le dice de esta manera, léalo conmigo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Simón, ¿verdad? Es Pedro, hermano de Simón, echando
una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme, seguidme, y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Obviamente aquí el impacto fue el milagro. Y yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los hijos del trueno, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Aquí encontramos los primeros 4 discípulos. Aquí es interesante también recordar que Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo que mencionan aquí, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. O sea que ellos estuvieron dispuestos a dejar no solo su credo, llamémosle sus rituales de hebreos, sino que también, o religiosos, sino que también estuvieron dispuestos a considerar, o a lo mejor, me da la impresión que ellos recordaron cuando Juan el Bautista les mencionaba y les decía, yo he venido a preparar el camino al que viene. Y seguramente ellos lo asociaron. Este debe ser el camino o el objetivo del camino que preparó Juan, ¿verdad? Este debe ser, de esta persona estaba hablando Juan el Bautista. Entonces, ellos estuvieron dispuestos, pero aquí el mensaje es que dejaron lo que hacían. Cuando dice dejaron las redes, es aquel que dejó sus oficios, lo que le daba de comer, porque ellos eran pescadores. Y después dice que dejando a su padre Zebedeo, o sea, generalmente el judío tenía mucho respeto a la paternidad, a sus padres. Y ellos estuvieron dispuestos a dejarlo, y como el padre fue testigo del milagro, él vino y les dijo, vayan, ¿verdad? Y realmente este primer encuentro de cómo es que el Señor alcanza a sus discípulos, realmente es algo milagroso. Dice también que no fue al azar, porque el Señor dice que la noche anterior subió al monte a orar por los discípulos que Dios le iba a otorgar. Entonces, el seguir a Jesús, téngalo por seguro que es un concepto donde Dios sabe que a cada uno que Él alcance le da la oportunidad de conocer la verdad. Así como muchos de los que están escuchándome, que un día abrieron su corazón a recibir esa verdad en su corazón. Miremos otro de los personajes tan especial que aparece en la Escritura. Y vamos a hablar ahorita de este recaudador de impuestos llamado Mateo o Leví. Inclusive este era una persona, pues, en ese tiempo era muy odiada. O sea, no era agradable en todo sentido, porque el recaudador de impuestos estaba generalmente, como él recaudaba impuestos para el Imperio Romano. Entonces él estaba acompañado por soldados romanos que sencillamente al escuchar la voz, mira, este no ha pagado, amenázalo o actúa tal vez violentamente para que pague. Entonces estos no eran nada agradados. Pero mire la forma como fueron alcanzados y vaya conmigo, Lucas 5, 27 y al 29. Dice así. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Acuérdense que estos no eran agradables. Llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Voy a detenerme ahí porque puedes imaginarme que Jesús llegó, dice que a la oficina de tributos, llegó a un lugar donde estaba acompañado de, pues, oficiales, soldados, personas que lo estaban cuidando. ¿Y cuál sería la mirada? ¿Cuál sería la energía? No solo alguien que ha estado orando y que sabe que viene con un mensaje de Dios. Y le dice, ven y sígame. Y dice después, y Leví
se fue a su casa y dice que ofreció, dice, un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y otros que estaban sentados a la mesa con ellos. O sea que aquí encontramos la primera reunión, llamémosle evangelística, donde tiene sentido el por qué el Señor alcanzó a un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque pues se asociaba con recaudadores de impuestos. Y él sabía que Leví o Mateo de alguna influencia tendría, porque cuando él llegó a su casa dice que Leví, seguramente en el camino él manda con algunos oficiales, manden a llamar a mis compañeros. Tal vez estaban en la casa, en la oficina de tributos y le manda a decir a todos, mucha, hay almuerzo rápido, hay comida rápida, hay comida gratis. Y seguramente muchos llegaron ahí. ¿Y qué sucede cuando llegan a este lugar? Bueno, miren lo que sucede, porque realmente lo que hizo Mateo fue alcanzar, invitar a lo que se llama la escritura oikos. Oikos se le llama a tus semejantes o a tus cercanos. Mateo, pues ¿a quién iba a alcanzar? Únicamente a personas que eran semejantes a él, otros recaudadores de impuestos, ¿verdad? Y dice la escritura que cuando los fariseos, los religiosos, vieron que Jesús estaba con él, le empezaron a tirar duro. Dice en Lucas 5:30 y 32, continuando los versos anteriores. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y con los pecadores? O sea, los asociaban con los pecadores. Y Jesús les responde, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, tú que me estás escuchando, tú tienes un círculo por el cual es un lugar donde tú trabajas, donde tú a lo mejor tienes relación, tus familiares, o a lo mejor son tus amigos, o tal vez son tus compañeros de algún deporte. No te avergüences de Jesús. Levanta siempre el dedo o la bandera y aprovecha los momentos para a alguno que tú veas que esté pasando algún momento difícil, decirle, te invito a algún café, te invito a algún pues, momento para tener comunión. Lo más importante es que todos tenemos un oikos y tenemos la obligación de provocar en ellos que se acerquen a aquello que uno ha creído. Si tú has creído que Jesús es Señor y el Salvador y Él es el que gobierna tu vida, tenemos la obligación de que aquellos que están alrededor nuestro puedan seguir ese camino y que puedan un día ellos decir, así como tú seguiste, yo estoy dispuesto a seguir. Ese es el oikos que podamos alcanzar. Y algunas veces Dios alcanza a ciertas personas para alcanzar a alguno en específico. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay ciertas personas o ciertos individuos que son, como decirte, claves en ciertas áreas de influencia. Por ejemplo, le voy a hablar ahorita de cómo es que Dios alcanzó a Natanael, ¿verdad? Primero le alcanzó a Felipe. Vaya conmigo en Juan capítulo 1, versos 43 y 46. Bueno, aquí ahorita acuérdense que ya vimos los cuatro, que era Simón Pedro con su hermano Andrés, y ahí estaba Jacobo y su hermano Juan. Y vimos después cómo Mateo fue clave para Mateo Leví, alcanzar a sus oikos, otros recaudadores de impuestos. Bueno, pero leamos ahorita cómo se alcanzó a Felipe. Al día siguiente Jesús, en Juan 1:43,
Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, al igual como todos, ¿cómo serían su mirada, su autoridad al hablar? Sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley y también a los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le responde, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces Felipe le dice, ven y cerciórate. Ven y cerciórate. Mire, aquí hay otro mensaje de cómo puede uno alcanzar a alguien para que se vuelva un seguidor. A lo mejor tú dirás, es que yo no soy muy bueno en la predicación. Yo no soy muy bueno con las palabras. Pero tú eres muy bueno como amigo. Tú eres muy bueno con aquel que compartes. Entonces, esto fue lo que hizo Felipe. Se encuentra a su amigo Natanael y le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Entonces él viene y le dice, esa era una aseveración muy fuerte, porque los hebreos andaban esperando con mucha ansiedad al Mesías. Ellos estaban, pero créanme, lo que era un deseo de ser redimidos por este Mesías añorado. Digamos, el Mesías que ellos hablaban, que así le llamaban el Mesías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento le llamaban el Cristo. Por eso es que a Jesús se le conocía casi en sus primeros años, como Jesús. Pero después, cuando ya Jesús empezó a presentarse como el Cristo, como el Hijo de Dios, entonces ya ya era conocido como Jesucristo por medio de aquellos de sus discípulos, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Natanael viene y va y llega con Jesús, y Jesús viene y le revela algo que había sucedido, que había pasado en la vida de Natanael. Él estaba orando en la mañana debajo de una higuera y Jesús le dije, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera y tú te asombras porque yo te digo que sos justo. Y ahí empieza la conversación y realmente un milagro hace que cualquiera se conmueva. Oiga lo que te quiero decir. No te avergüence, no tengas temor, no pongas barreras para poder comentar acerca de lo que Jesús ha hecho. Porque aquello que parecieras tú parece el himno nacional o parece algo muy ritual continuamente, para muchos puede ser un milagro de mucha preponderancia, porque algunos están necesitados. Oye lo que te digo, mucha gente está necesitada de escuchar una palabra de ánimo o, en este sentido, de esperanza. Y Jesús, ¿cuál era la forma como él obraba en la gente? Bueno, ¿por qué es que lo seguían las multitudes? Obviamente porque a él lo seguían los milagros y prodigios. Y el Señor te anima a que tú seas alguien que esté dispuesto a creer para que por tu palabra, por tus acciones, existan milagros y prodigios. Téngalo por seguro que eso puede suceder. Y eso es lo que Jesús hizo. Él dijo, bueno, el Señor Jesús, cuando él le hablaba a los religiosos, él les decía, miren, crean por lo menos por las señales que yo dejo en el camino, los milagros y los prodigios. Por eso dice la Escritura que Jesús, cuando él recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad.
y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Decápolis, de Jerusalén de Judea, del otro lado del Jordán. Bueno, usted dirá, sí, pero es que ese era Jesús. Yo no me puedo comparar a Jesús, por supuesto. Ni yo, no podemos tener esa altivez. No nos podríamos decir, yo soy mejor que Jesús. Pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer las obras que Él hizo. Y las obras que Él hizo es que en obediencia tú tengas la oportunidad de decir, bueno, tú me has ordenado, Señor, ve y ora por los enfermos. Ve y ora por los enfermos. Ya no es situación tuya si estos sanan o no. Ve y ora si alguna persona está atravesando un momento de escasez, que necesita plata. ¿Cuántas personas no pasan momentos difíciles en la vida? Y a veces con ese momento tú puedes llegar y provocar que estas personas conozcan de este hermoso evangelio. Eso me hace recordar cuando, ¿se acuerda? No sé si lo voy a repetir, creo que ya lo prediqué una vez. Cuando voy con este hacendado, este era un finquero que tenía una gran plantación de mangos, pero prácticamente la cosecha, el precio del mango se había elevado, había bajado de tal manera que aunque él vendiera la cosecha, no iba a lograr sacar el precio de toda su inversión. Y al venderlo no iba a poder ni tener dinero para la próxima cosecha. Y yo le dije, ¿cuánto necesitas que produzca cada árbol para que tengas esa ganancia que dices? Y él se me queda viendo y me dice, ¿está loco? Eso es imposible. Es imposible, me dijo, porque debería de dar, y me empezó a hablar de un número que cualquier árbol de mango no puede dar en lo normal, en lo natural. Entonces yo le dije, mira, yo no vengo a que me des clases de agronomía. Yo solo te vengo a decir que en el nombre del Señor Jesús hay una autoridad para que tú veas esos milagros y esos prodigios. Y cuando él me dijo el número, yo le dije, ve y vas a orar por cada palo, clamando porque tengas la cosecha que necesitas. A los meses él me habló diciendo que había sucedido tal como él había orado. Entonces, él empezó a buscar a Dios. La verdad que ya tengo años de no saber de él, pero mi oración es que él siga firme. Pero en todo eso, las señales y los prodigios nos debieran de acompañar siempre. Y por supuesto que van a haber, siempre vamos a encontrar algunos obstáculos, o llamémosles barreras, que prácticamente van a impedir que queramos seguir en gran manera. Por ejemplo, una barrera es la religiosidad, ¿verdad? Y este es el caso de un religioso que cuando vio los milagros de Jesús era notorio, es como aquel que es evidente lo que Jesús puede hacer en la vida de las personas, pero él tenía sus pendientes. Bueno, vamos conmigo en Mateo 8, 18 al 20, y dice así: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro. Un escriba era pues era una secta de los escribas que recopilaban manuscritos de los fariseos. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: ¿estás seguro? Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y da la impresión como que el escriba pues
no estuvo dispuesto a someterse a esas limitaciones. ¿Pero por qué? Porque a veces creemos de que el seguir a Jesús sencillamente vamos a encontrar todos como la salida, la respuesta a todos nuestros problemas. Y esto es algo que conforme vayamos conociendo más del amor de Dios, nos damos cuenta que en los procesos de formación del Señor, ¿sabes qué sucede? Los problemas vienen. Las situaciones complicadas van a aparecer. Pero aquel que tiene la esperanza vive sabiendo que Jesús siempre está con uno, siempre está con todos. La verdad que el Señor Jesús se vuelve como alguien que te dice, solo cree en mí y que estés dispuesto a dejarlo todo. ¿Sabe quién se lo dijo también? A dos ejemplos muy particulares. Mire cómo dice en este caso, en Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Esto, me despida, no es solo decir adiós, sino pasar un tiempo con ellos y dejar en orden la casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto es otro ejemplo que pasó con este joven, el joven rico. En Mateo 19, 20 al 22 dice así. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿El qué? Los mandamientos, porque el joven le preguntó antes, Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para poder recibir la salvación y la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, bueno, guarda los mandamientos y cúmplelos. Y con eso, pues, seguro que vas a cumplir todos los mandatos. Pero es que los mandatos eran 613. Entonces el Señor era una forma irónica de decirle, a ver si lo logras hacer. Pero este joven le dice, claro que los he cumplido. Entonces el Señor Jesús dijo, wow, esta es una ironía. Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él era muy rico, demasiado rico, dice. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dejar por seguir a Jesús? Y sabes que este es uno de las confrontaciones tan fuertes que hay ahora para aquellos que amamos este evangelio. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? A usted, pastorcito, porque Dios le habló. Pero yo desde antes que Dios me hablara de renunciar a todo lo que tenía, yo me enamoré del Señor Jesús. Y me enamoré de tal manera que yo dije, lo único que puedo hacer es empezar a invadir a mi oikos, empezar a alcanzar a las personas que están alrededor. Y de esta manera, en oración comencé. Ya he contado aquí varias veces cómo es que el primero que el Señor alcanzó en mi familia fue al que nos ayudaba en los oficios domésticos, que era también un jardinero. Y este muchacho llegó conmigo a la iglesia, se convirtió y le dije, ahora vas a acompañarme en oración. Y mire, varias semanas orábamos todos los días, orando por cada uno de nuestros familiares. Y de repente aparece la oportunidad de mi hermano menor, Pablo. Y llega también de una forma de aquellas cosas que Dios hace, provoca. Luego mi hermana, luego mi madre, luego mi papá. Y mire, cuando sentimos la familia estábamos congregándonos. Y realmente cuando yo vi esto, de este cambio que hubo en mi hogar,
estuve dispuesto a dejarlo todo. A decirle, Señor, Padre mío, permite que yo pueda permanecer firme, firme. Y esto es algo que no es fácil, el permanecer, porque más ahora con tantas cosas, nosotros que hemos vivido una pandemia, situaciones de rumores de guerra fuertísimos, inflación de la economía fuerte, el crecimiento de la comunicación por las redes sociales, donde es muy fácil escuchar cualquier consejo, o sea, tantas cosas que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Pero lo más importante es persistir, la persistencia. No hay como tener esa seguridad de que el Señor puede hacer algo. Y le voy a contar, esto le pasó a estos personajes que encontramos en este pasaje. Dice en Mateo 9:27 al 30 de esta manera. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mire, aquí quiero que se detenga. Viene Jesús, está en el camino y hay un par de ciegos. Y él los mira y ellos le gritan, ten misericordia, hijo de David. Pero Jesús sigue de largo, exactamente como le pasó con aquella mujer, la hija de aquella mujer de Sarepta, una muchacha endemoniada de Sarepta se llamaba, y que ella caminó y caminó, y dice que los discípulos mismos le dijeron al Señor Jesús, ay Señor Jesús, ya no la aguantamos, le diremos que calle. Y estos siguieron, y dice, no dice cuánto caminaron, pero dice, y llegado a la casa, o sea que estos ciegos estuvieron dispuestos a buscar a alguien, sigámoslo. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Léalo. Y dice así, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Uno de los mensajes más hermosos es del que cree, es aquel que logra permanecer. Como estos ciegos. Señor, haz un milagro en mi vida. Haz un milagro en mi vida. Yo quiero seguir tras de ti. Yo quiero, Señor, tener esa relación contigo. Y tenga por seguro que el Señor Jesús va a hacer algo milagroso. Mire este otro caso. Viene Pedro y le dice al Señor Jesús, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Dice así, Mateo 19, 27 al 29. Dice así. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, es cuando estemos delante de la manifestación de Jesucristo en el trono del Señor, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis dice que nos sentaremos con él. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué estamos dispuestos a? Pues mira, la intención no es tratar de recibir porque voy a seguir al Señor. No, por cuanto tú sigues al Señor, Él nos va a dar añadiduras. Él va a velar por muchas de las cosas para tu subsistencia,
para tu mantenimiento, pero Él dice, pero lo más importante es que estés dispuesto a dejarlo todo. Y si tú lo dejas todo, ten por seguro que yo me daré en todo. ¿Sabes que el seguir a Jesús también tiene sus complicaciones? Cuenta la misma escritura que el mismo Pedro, hoy hemos estado utilizando mucho a Pedro, porque él era el que era muy impulsivo, arrebataba muchas cosas. Y él, cuando el Señor Jesús les dijo, miren, me van a apresar y lo más seguro es que yo voy a morir. Entonces, todos se levantan y dicen, no, que no te suceda esto, que no te suceda esto. Y Pedro fue el que se levantó, eso no te va a suceder, ¡ja! Porque yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Y el Señor Jesús le dice, si tú supieras que tú me vas a negar 3 veces esta noche. Y efectivamente, ese fue lo que sucedió. Cuando ya vieron los problemas, vieron las circunstancias difíciles, no es fácil seguir a Jesús. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Por supuesto que no es fácil. Pero el Señor Jesús te dice, mantente firme. Pero leamos cómo le pasó a Pedro en su experiencia. Entonces dice de esta manera. Y Pedro le siguió en Marcos 14, 54. Y luego en el 70 al 72. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Ahí estaba como camuflajeado. Y dice que estando ahí, voy a leer estos versos que no agregué, dice que se acerca una muchacha y le dice, ¡hey! Tú eres uno de estos. No, ¿cómo va a ser esto? Yo no soy uno de estos. Y entonces ahí lo negó una vez. Bueno, sigamos leyendo. Pero él negó otra vez, esta vez que le mencioné. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, mira, porque estos cuando vieron a la muchacha dijeron, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, es por tu manera de hablar, es semejante a ellos. Entonces dice que él comenzó a maldecir. Hay otras versiones que dice que empezó a decir malas palabras y a jurar, no conozco a este hombre a quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. No es fácil, por supuesto, el seguir a Jesús. Pero mi anhelo hoy es, y mi oración es, que nosotros podamos permanecer fieles al buscarlo y al seguirlo. Pedro, sabes que después de negarlo, él estuvo dispuesto a regresar a su oficio antiguo. Dice que él agarró su barca y como él tenía mucha influencia, logró convencer a sus primos y se fueron otra vez al mar. Pero Jesús en su misericordia lo alcanza. Él llega a la orilla nuevamente donde ellos estaban pescando y el Señor Jesús provoca que no pesquen nada y les dice, hey, tráiganme pez para poder cocinarles algo. No hemos pescado nada. No, tiren la red. Y cuando oyen eso, ellos levantan la mirada porque recuerdan que en una oportunidad eso había pasado en sus vidas. Tiren la red. Y vuelven y la tiran y vuelven a recoger esa multitud de pescados y se dan cuenta que es Jesús. Jesús viene y después de platicar con ellos, se acerca a Pedro y le dice, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, esto es muy importante, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. En otras palabras, el Señor dice siempre, tú estés dispuesto a seguirme en medio de todo. Que tú tengas la seguridad que si te llegas a alejar, el Señor mismo te va a decir, acércate a mí.
Padre mío, en el nombre de Jesús, te pido, Padre mío, que hoy se despierte en el corazón de muchos de los que me están escuchando el anhelo, el deseo de buscarte y de desearte y anhelarte. Te lo ruego. Padre mío, bendice sus vidas y bendice sus relaciones, sus finanzas y su salud. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.